solo cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno es el amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la Iglesia firme ha de ser. Solo en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este sábado por la mañana vamos a tener el culto, la adoración a Dios, con una predicación de la serie de la paz de Dios. Va a ser la parte número 81, pero he de deciros que va a ser quizás la parte más difícil de presentar. Y creo que nadie se va a dormir hoy, ni de casualidad, y menos yo. Pero antes de nada empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en el tema de hoy. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, en cada mente de los que estamos desde aquí y de los que están viendo esto desde otro lugar y de los que lo van a ver más adelante. Que el Espíritu Santo hable a través mío, Señor, y me haga decir toda la verdad que tú quieres que sepamos. Bendice a tu pueblo, cuídalo y ayúdanos a andar juntos hasta el fin, firmes, firmes en la fe. Tú eres nuestro guía, Señor, y a ti te debemos toda la gloria y el honor. Y te queremos pedir que nos ayudes, aunque seamos tan indignos ante tus ojos, a poder ser ante ti, gracias al sacrificio de Cristo, aceptados para estar contigo y hacer mientras tu labor hasta el fin. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hoy para mí es un día realmente especial, porque creo que es un tema del que jamás se ha tratado, aunque hemos tratado de él, la parte de hoy jamás hemos llegado a tratarla. Y vamos a hacerlo en referencia precisamente al texto que estamos estudiando de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hoy no vamos a terminar ese capítulo, aún estaremos hablando de una parte en la que nos quedamos y quizás, si Dios quiere, en la próxima ocasión sí que va a concluir el capítulo. Pero hoy, como está mi hermano aquí, voy a aprovechar a hacer el jueguecito de siempre con las imágenes que os muestro. Una es la que está a mi espalda, podéis ver la palabra de Dios, pero también a la palabra de Dios escrita a través del espíritu de profecía manifestado en Ellen White. Hoy vamos a tratar sobre esto. Pero en la portada vamos a ver algo más, que es en lo que está centrado básicamente el tema también de hoy. Hay dos imágenes, supongo que la segunda todos la tenéis captada de sobras, ¿no? ¿Qué es la segunda imagen, a la de la derecha? Elías ascendiendo al cielo en un carro de fuego. Y la de la izquierda, ay, eso es más complicado, ¿no?
Veis a un hombre levantando una espada y mientras a otro le sujetan la cabeza por el cabello, la van a cortar. Pablo. Sí, Pablo, que es de quien estamos hablando, recordad que es el que es quitado de en medio, en el texto que estábamos analizando, pero quitado de en medio de una forma violenta, pero acabando con su vida aquí en la tierra. Mientras tanto vemos a Elías que acaba su vida en la tierra, pero no acaba así de mal, acaba siendo trasladado al cielo. Hoy vamos a ver un poco por qué os muestro todo esto y qué nos dice el texto en referencia a todo ello. Una vez más, si tenéis Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 17, es sobre lo que vamos a tratar hoy. Si no tenéis Biblia, podéis mirarlo directamente en la pantalla. Y me voy a centrar básicamente en las partes que están en azul. Recordad que ya estuvimos leyendo todo esto. Es una situación, recordadlo sobre todo, que tiene un paralelismo entre lo que pasó en los días de Pablo, pero con un doble cumplimiento al tiempo final. Y esto es sumamente importante. Recordemos los versículos del 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida de Jesús. No vendrá antes que suceda esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto ya vimos que tenía referencia muy clara al papado, cuando se erigió y tomó este gran poder, pero que esto al fin del tiempo debía volver a acontecer. ¿Y quién sería el que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Si primero era el Papa de turno y así uno tras otro sucesivamente, ¿quién iba a ser al final este personaje? El mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Recordemos, es Pablo haciendo una referencia oculta a él mismo, y tanta gente esto no lo ha sabido ver, cuesta entender que en la propia Iglesia Adventista esto no se haya sabido ver nunca. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fijaos, el Señor primero evidentemente les da un mensaje a la gente, no coge a nadie en traición, pero dice, como rechazan la verdad, les envía un poder engañoso que hace unos milagros, unas señales prodigiosas. O sea, permite que Satanás venga haciéndose pasar por él y actúe en esta vida ante los ojos del mundo entero, donde ya nadie será ateo. Solo ver esto, imaginaos el panorama. ¿Por qué entendemos claramente cuando dice que hará caer, si fuere posible, aún a los mismos escogidos? Porque el engaño va a ser tremendo. Y va a ser el momento en que todo aquel que aún crea que sí, que hay que guardar el sábado y quieren seguir fieles, no quieren entrar en ecumenismo, etcétera, etcétera, cuando esto suceda, si no han abrazado la verdad del mensaje del cuarto ángel, van a caer totalmente en el gran engaño. El resto de versículos ya los veremos en su momento, pero ahora nos vamos a centrar especialmente en estos. Versículos 6 y 7, que recordemos, dicen, «Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio». Y Pablo fue quitado de en medio, y en esos tiempos ya estaba actuando el misterio de iniquidad, haciendo ¿qué? La infiltración entre el cristianismo,
con todo lo que ya hemos venido tratando tantas veces, pero alguien luchaba para detenerlo, y era Pablo. Y Pablo fue quitado de en medio. ¿Y entonces qué sucedió? Que prácticamente tuvieron barra libre, ¿me entendéis la expresión? Para entrar y destrozar al pueblo de Dios, ir cambiando las doctrinas, ir tergiversándolo todo. Y Pablo fue quitado de en medio. Sí, quedaba Juan, pero Juan estaba en Patmos. Juan solo podía escribir cartas, no podía salir de allí. Y gracias a Dios las cartas siguieron moviéndose y él seguía luchando contra esto, pero eso ya estaba lanzado. Y por eso se le dan esas profecías a Juan tan claras de todo lo que acontecería a pesar de su labor. Pero Pablo fue quitado de en medio. Sí, Pablo fue quitado de en medio. No permaneció hasta el fin. Atención ahora a los textos que vamos a leer. Nos vamos a centrar en Hechos capítulo 20. A partir del versículo 17 hasta el versículo 26 nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Recordad quiénes eran los que originaron los problemas, ¿eh? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, él se guardaba algo para sí, lo que sabía lo decía. En la escuela sabática se hablaba que saben más cosas de las que dicen, ¿no? O que las ocultan, que no terminan de decirlas, o que las tuercen. Pablo no actuaba así, decía las cosas claras. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la base de todo, ¿eh? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fijaos, él no sabía muy bien qué le iba a acontecer, pero sí sabía a través del Espíritu Santo que sufriría prisiones y tribulaciones. Pero mirad ahora qué dice el versículos 25 y 26. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo sí que sabía una cosa, que no volvería. Nunca más verían su rostro. Él sabía que iba a ser quitado de en medio. No sabía cómo, pero sabía que iba a ser quitado de en medio. Pero él hizo lo que debía hacer hasta el fin. Siguen los versículos 27 al 30 especialmente. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él sabía que debía partir, y partir con todo lo que podía implicar, pero dejaba comisionado a algunos como obispos para que apacentaran la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él lo tenía muy claro, Cuando él ya no estuviera, irían a destrozar al rebaño, al redil de Dios, a esos cristianos convertidos del judaísmo y de los gentiles. Y eso iba a acontecer. ¿Y aconteció? Vaya que sí aconteció, solo hemos de mirar la historia un poco atrás. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y así aconteció. ¿Volverá a acontecer esto? Es para pensar, Del 31 al 35 nos viene diciendo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y nos volvemos a centrar en estos versículos del 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. ¿Os imagináis la escena? Es una despedida formal, total, pero no una despedida cualquiera, una despedida de alguien que sabía y les decía que ya no estaría más con ellos. Y les estaba anunciando lo que les pasaría. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y allí fue la despedida, en un barco, en el puerto. Pero aquí sabían que lo que Pablo les decía no era mentira. Ellos lo amaban, y ellos saben que se iban a enfrentar con todos esos problemas. Y se tuvieron que enfrentar con esos problemas, pero Pablo ya no estaba con ellos. Saltamos del libro, 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 8, primero leemos los primeros 5. 2 de Timoteo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, no queriendo oír la palabra de Dios en verdad, sino lo que les vaya bien, lo que les suene bien a los oídos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora de nuevo nos centramos en estos versículos del 6 al 8, que están marcados en azul. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabía Pablo que iba a ser sacrificado? Sí, no sabía cómo sería, pero sabía que iba a ser sacrificado. Y que no faltaba mucho para eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué preciosas palabras de Pablo, ¿eh? Sabía que de ellos se apartarían también para oír fábulas de otros. Sabía que eso acontecería, que no todos serían fieles hasta el final. Él sabía que tenía que irse. Sabía que iba a terminar, como aquí diríamos, acabar mal porque lo iban a matar. Iba a ser quitado de en medio. No sabía, solo sabía de tribulaciones, prisiones, pero no sabía qué le harían. Bueno, ¿cómo terminó? Lo recordáis, ¿no? Lo hemos visto en esa ilustración, sin cabeza, ¿no? Aquí os he querido mostrar estos textos para que hagamos una comparativa de ver cómo Pablo también decía que iba a ser quitado de en medio. Lo decía con palabras quizás distintas, a veces iguales, pero él iba a ser quitado de en medio. Por tanto, no podíamos interpretar ese texto como haciendo referencia a algo distinto. No, hacía referencia él mismo solapadamente, no lo decía abiertamente, pero todos lo entendían. Bueno, pues recordad que esto tiene doble cumplimiento. Elías quitado de en medio. ¿Recordáis, no? Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Todos los que están marcados en azul son los que vamos a destacar. El resto de la historia ya todos la conocéis. Y si no debierais conocerla ya podéis coger una Biblia y empezar a leerla en vuestras casas enseguida,
después de terminar el culto al menos, no ahora mismo. Empezamos por el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ya hablamos de lo que significaba Gilgal, ¿verdad, Ángel? Y vimos algo como círculos, ruedas también. Elías sabía en esos momentos que él iba a ser alzado en un torbellino al cielo. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Da que pensar esto, ¿eh? Volvemos a leer, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían andando desde Gilgal y Jehová iba a alzar a Elías. Pero ahora saltemos al versículo 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, iban los dos juntos, ¿lo recordáis, Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Por tanto, si lo sabía Eliseo, ¿no lo iba a saber Elías? Iban juntos, salen toda esa gente y le dicen, ¿sabes que tu señor va a ser quitado? Y sí, lo sabía también. Vamos al versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, que estaban en Jericó. Fijaos, antes en Betel, estos en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Le dicen lo mismo, Pero fijaos, quitado de en medio también es lo mismo. Vamos al versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Lo sabía Elías o no lo sabía que iba a ser quitado de en medio? Lo sabía. La inspiración divina se lo mostró. ¿Cómo? No se nos explica, pero lo sabía. Y vuelve a utilizar esas palabras, yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Por tanto, Elías sabía cómo se iba a ir. Sabía que no sería en moto, bueno, no había en esa época, pero sabía que no iba a coger un carro, un caballo, irse a otro lugar. Sabía que iba a ser quitado de en medio, pero llevado a otro lugar que no era la tierra. Y le dice, si ves cuando soy quitado de ti, recibirás esa doble porción, si no, no. ¿Y Eliseo qué quiso hacer? ¿Separarse de Elías? No lo dejó ni a sol ni a sombra, Sigamos viendo el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, ya hemos hablado de qué era ese carro de caballos de fuego, cómo era ese carro de fuego, en un torbellino. Bueno, ya hemos hablado de eso en puertas dimensionales, ¿verdad? Algo arrebata a Elías y se lo lleva al cielo. Y claro, Eliseo estaba allí presente, ¿no? Sí, estaba allí presente. Y por tanto, ¿qué recibe Eliseo? La doble porción de Elías, Pero fijaos qué interesante, para terminar la obra de Elías, Eliseo debería recibir una doble porción de lo de Elías. Si no, era imposible hacer esa obra. Vamos al versículo 17. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Ya sabéis, decían, no, igual el Señor se lo ha llevado, el Espíritu de Jehová se lo ha llevado a, yo qué sé, aquí, allá, a Bescanó, yo qué sé dónde, ¿no? A cualquier lugar. No, no. Él lo tenía claro, no está en la tierra, se lo ha llevado al cielo. Pero bueno, ya que insistís, pues hala, enviad. Y van 50 hombres a perder el tiempo. A perder el tiempo. Porque la cosa estaba clara, pero ya estaban dudando de lo que Eliseo les estaba diciendo. Qué cosas, Tan pronto se va Elías y ya están dudando. Y encima lo buscan 3 días.
Qué curioso, ¿eh? 3 días. Y al tercer milenio, ¿qué vamos a hacer? Ir al cielo, ¿no? Curioso. Bueno, el texto termina aquí. Y ahora con todo esto os he de mostrar un audio de nuestra hermana Marta Ayala, nuestra hermana que es del Salvador, pero vive en Australia. Esta señora tuvo un sueño, es una hermana que conocimos personalmente y que, la verdad, cualquiera que la conozca, dudo que nadie pueda hablar la más mínima peste de esta señora, lo dudo. Y, ¿sabéis? Antes de nada, antes de oír este audio, os he tenido que mostrar todos esos textos para que vayáis encasillando, recordando lo que va a acontecer al fin de los tiempos, justo un poco después de hoy, unos pocos años después de hoy. Yo no sé si os habéis fijado que el texto que hemos leído inicialmente, voy a retroceder. Fijaos, vamos a leer antes de nada otra vez estos textos del 3 al 12 de 2 de Tesalonicenses 2, antes de oír ese audio. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos sabían lo que le detenía, ¿eh? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Por tanto, la manifestación del misterio de iniquidad, en ese caso del papado, solo se podía producir cuando Pablo fuera quitado de en medio. Si hacemos la comparativa con el tiempo final, va a suceder algo y alguien va a ser quitado de en medio antes de que eso suceda. Fijaos que nos dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, etcétera, etcétera. Por tanto, antes de la simulada segunda venida de Jesús, o sea, en el momento en que Satanás aparezca simulando ser Jesús, antes alguien es quitado de en medio. No durante ni después, antes. ¿Cuándo aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo? ¿Cuando surja la ley dominical? Instantáneamente, él la va a provocar, va a decir que... Fijaos, primero surge la ley dominical y después, cuando las cosas se siguen complicando, aparece Satanás haciéndose pasar por Cristo y diciendo que verdaderamente él ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo y lo que acontece de desgracias es por culpa que se mantiene aún con vida a esos que no quieren hacer caso al bien común y aceptar el domingo como el día para todos para arreglar los problemas mundiales. Antes de que eso suceda, alguien es quitado de en medio. Hoy os vais a sorprender, no ya con el audio sino con lo que vendrá después. Porque vamos a leer unas citas de lenguaje que creo que jamás se han estudiado como debieron ser estudiadas. Y hemos hablado en parte de ellas, en parte. Antes de mostraros este audio, me gustaría, por favor, sobre todo, que tengáis presente que aquí se puede hablar de alguien, pero sobre todo, dad gloria a Dios por todo, no al ser humano del que se habla. ¿Podéis poner el audio, por favor? Hola, hermano Víctor. Hola, Fanny.
y también para otras personas que me escuchen. En estos momentos quiero contar un sueño que tuve. Pues cuando comencé a ver los videos del hermano Víctor, que creo que fue como en el 2012, entonces pocos tiempo después soñé este sueño, que veía que estaba en un aeropuerto y que allí había muchas, pero muchas personas más. Y veía que estaba despidiendo al hermano Víctor, cuando de repente vi que él se fue, así como cuando uno se despide de un familiar y se va para adentro. Pero nosotros podíamos ir a ver hacia afuera cuando saliera supuestamente el avión. Y en eso estaba mirando yo para ver cuando él se fuera, y veo que cuando él se va como en un torbellino de nube para arriba. Y entonces, pero cuando desperté del sueño, yo me puse a pensar que este sueño era un sueño muy especial, porque uno puede soñar todas las noches, y como yo a veces sueño bastantes sueños así, pero tengo unos sueños que cuando yo los sueño no se me olvidan. Y este es un sueño muy especial porque vi que él, en lugar de irse en un avión, se fue en un torbellino de nubes para arriba. Y yo me quedé como sorprendida, y cuando, como les digo, desperté del sueño, yo empecé a meditar en el sueño. Y entonces lo que se me vino a la mente fue que bueno, me acordé de Elías, que Elías se fue similar así para el cielo. Entonces yo digo, este sueño como si Dios me lo mostró para decirme que el ministerio del hermano Víctor es el tercer Elías. Entonces, esa es mi fe y esa es mi confianza que tengo acerca de este sueño. Un sueño muy impresionante y que todavía lo recuerdo como si ayer o anoche lo hubiera soñado. Y bueno, y como entonces pensé también en el nombre de mi hermano Víctor, y es un nombre muy significativo también. Y siempre le he dicho, hermano Víctor, victoria final. Así es que alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé, Ángel, si quieres contar algo de lo que querías mostrar de aquí a un tiempo, hablando del nombre. Bueno, tenía pensado mostrarlo en algún momento, pero el otro día hablando con él, bueno, de hecho habíamos hablado antes con Javi al respecto de, bueno, unas cuestiones, ¿no?, al respecto de los nombres, el nombre de Jesús y demás. Y cómo esa relación esa relación que siempre hemos estado comentando, el tercer Elías con Cristo, de Víctor con Jesús, empezamos a jugar con los nombres, decir, mira, Víctor, Jesús, sumas las letras, da 11, no, mira, 11, ahora 11ava, ese es el tiempo final, ¿no? Y bueno, y yo digo, pues como nada es casualidad, y uno cree que el Espíritu Santo está en este ministerio, entonces pues le das importancia a eso, ¿no? Y empezamos a buscar, empecé a buscar el nombre de Jesús, empecé a buscar primero Victoria, porque digo, bueno, el nombre de Víctor es el masculino de Victoria. Entonces yo busco la palabra Victoria en hebreo, y en hebreo me sale Yasha. Y cuando veo el nombre Yasha, empiezo a pensar Yasha, Yashua, ¿no? Digo, ay madre, digo, no puede ser. Y digo, bueno, pues voy a buscar el nombre de Jesús, que es Josué en hebreo. Y tiene dos acepciones. En la segunda acepción es Yehoshua, y entonces es cuando veo
que en las letras hebreas está Yasha, está el nombre dentro, ¿no? Y de hecho cuando tú buscas directamente Yehoshua o buscas Josué, está dividido en dos acepciones. Una es el Señor y la otra es Yasha. O sea que llegué a las dos, a Yasha desde Victoria y desde Jesús. La misma Strong nos lo muestra. Entonces, claro, ahí ya, bueno, pues empiezas a vislumbrar algo que no supera absolutamente cualquier concepto que ya se haya presentado. Cuando se lo comenté a Javi también, dijimos, esto es como la guinda del pastel, es la piedra angular, es el tope de la montaña. O sea, ya si se presenta esto y la gente no reacciona, ¿ya con qué? El Señor habla de que todo lo hace por amor a su nombre. Y resulta que Jesús quiere decir Salvador de Jehová. Si nosotros buscamos la palabra Yasha, vamos a ver que aparte de salvar, rescatar, significa victoria. Victoria. Por lo tanto, la palabra victoria, y yo cuando he oído ahora el audio he visto que ella misma hacía mención del nombre de Víctor como eso, como victoria. Pues digo, wow, impresionante, ¿no? Que hayamos llegado todos a la misma conclusión. Por lo tanto, el nombre del tercer Elías, lo que significa victoria, está dentro del mismo nombre de Jesús. Cuando el Señor hace todas las cosas por amor a su nombre, lo hace por amor a su nombre y lo que significa su nombre. Bueno, la verdad es que había más cosas, porque luego cuando hablé con Pep, se lo envié. Entonces, pensamos no solo en el nombre, sino en los apellidos. Y ahí, claro, Victoria, Víctor San Vicens, santo, el que vence. Vicens es Vicente, es el que vence, o sea que es redundante. Y Guaita significa vigía, atalaya, vigilante. Por lo tanto, yo creo que después de lo que hemos escuchado, después de todo lo que ya se ha presentado al respecto del tercer Elías y Cristo, como es uno, como ya estamos viviendo la segunda venida de Cristo en la persona también del tercer Elías, y que el juicio de los vivos está sobre nosotros, pensar que vamos contra el nombre de Jesús, creo que tendría que hacernos temblar a todos. No sé, ¿qué más decir? Bueno, gracias por explicar todo esto. Y bueno, no sé qué queréis que diga yo después de todo esto, ¿no? Pero creo que era necesario que la gente conociera esto de un modo abierto y que cada uno se decida. Y que aquí la gloria es siempre para Dios, no para ningún individuo. Y eso que quede muy claro. Os decía que vamos a ver algo más. Bueno, primero esto. Sabéis, yo recordaba que ella me había contado este sueño hace ya unos años. Fanny estaba presente, ¿verdad? Y le pedí, ¿puedes grabarlo en un audio? Ya que el tema iba a surgir precisamente en el culto de hoy. Y lo hizo. Pero después me quise asegurar de algo. Ella había visto esto de los temas que hemos presentado del tercer Elías para que sugestivamente le hubiese venido esto a la cabeza en sueño. ¿Recuerdas si para ese entonces habías visto los vídeos del tercer Elías o aún no? Y me respondió, y esto es por WhatsApp, pues lo hemos escrito así, pero era por WhatsApp. Hola, hermano Víctor, creo que las conferencias del tercer Elías fueron en 2016, si no me equivoco. El sueño lo tuve antes, y es verdad. O sea que bueno, en fin, a partir de aquí, sin comentarios. Pero sí vamos a leer unos comentarios que escribió Ellen White en este libro, Materiales de 1888, volumen 2. Sé que mucha gente no dispone de estos volúmenes, hay 4, pero son auténticas joyas. He de deciros que cuando Ellen White escribió todo esto, venía en consecuencia de algo que se ha estado tratando mucho en este ministerio por parte tanto de Ángel como de Javi, que tiene que ver con la justificación por la fe, los 2 pactos,
y cómo en 1888 hubo un congreso en Minneapolis de los adventistas, que es el que marcó el antes y el después dentro de la iglesia adventista como tal, a tal punto que muchos se rebotaron absolutamente contra el mensaje que se presentó allí. Eran sumamente legalistas, no veían claro que Jesús fuera el que, sí, claro que salvaba, pero no le daban tanta importancia como a guardar la ley. Y como lo explicó Javi en su último culto, que la ley, sí, quedaba clavada. Claro que sí, porque quien daba la salvación era Cristo, pero obviamente la ley debe seguir guardándose porque si me amáis, guardad mis mandamientos, es obvio, ¿no? Pero esa asociación de conceptos no les quedaba muy claro y pastores tan importantes como el mismo Urias Smith se rebotó totalmente contra esto. Y ella, podéis ver en estos escritos, cómo le duele muchísimo lo que están haciendo pastores a los cuales ella amaba, conocía de hacía tiempo, y especialmente Urias Smith, que para ella era como un hijo que lo había criado. Y que siendo un hombre tan importante a la hora de desplegar todo el conocimiento profético, como en esos dos libros que hemos mostrado tantas veces, de Daniel y Apocalipsis, él seguía reacio, no quería dar su brazo a torcer. Finalmente lo hizo, gracias a Dios. Pero hubo más. Y ella en ese contexto va hablando, cuando vais viendo sus cartas, que están puestas más o menos cronológicamente, 1888, 1889, 1890, etcétera, etcétera, llega un punto en que ella se muestra totalmente amargada de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, esa iglesia adventista, con el mensaje que estaban recibiendo, pero no solo esto, sino que estaban arremetiendo contra ella, sabiendo todos que había sido inspirada por el Espíritu Santo, escribiendo lo que había llegado a escribir y viendo todo lo que vio. Y sabéis, ella tuvo una gran lucha en esto, a tal punto que decía que no se quería ni levantar de la cama, prácticamente estaba deseando la muerte, harta, porque le ponían palos a las ruedas continuamente, en vez de hacer avanzar la obra de Dios, tenía que estar perdiendo el tiempo confrontando, y ella dijo, Dios ya no me ha llamado a esto, yo seguiré dando el mensaje, y como suelo decir al final de Maranata, guste o no guste, pues igual venía a decir ella. ¿Por qué? Porque no se podía entorpecer la obra de Dios, había que seguir sí o sí, y si alguien se quería quedar al margen, pues ¿qué iba a hacer? Lo sentía mucho, pero no quedaba otra, ella no podía parar de hacer la labor. Y sabéis, en ese contexto, ella escribe algo sumamente importante. Mirad, es la página 50 de este libro, Cómo enfrentar un punto controversial de doctrina. Fijaos bien en esta fecha, Battle Creek, ya sabéis, era el centro de los adventistas en Estados Unidos, en Michigan, 18 de febrero de 1890. Os muestro esto porque, curiosamente, hay algo que sorprende. Luego vamos a ver la carta posterior, que está, así aparece en el libro, posterior a esta, pero que curiosamente tiene una fecha anterior. ¿Por qué? Yo no sé por qué ha quedado así en el libro, pero vamos a centrarnos especialmente en lo que os voy a marcar en azul. En este contexto aparece una cita que todos conocéis, pero no voy a leerlo todo, ya os he dicho de qué va más o menos. Me salto todo esto y voy directamente a la parte que interesa, que es la que vais a ver ahora. Ya veis que es extenso, ¿eh? Vamos a este párrafo. Voy a empezar a leer desde debiéramos, desde el principio, para que nos centremos un poco. Debiéramos llegar a un estado en el que desaparezca toda diferencia. Si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. Supongamos que yo consultara a otros acerca del mensaje que el Señor me hubiera dado para la gente. La puerta podría cerrarse, de modo que la luz no llegara a aquellos a quienes Dios la hubiera enviado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y atención ahora, porque esto ya lo conocéis de sobras. Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debía cumplirse. El Señor dice, he aquí,
yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, quizá digan los hombres, tú eres demasiado celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera, permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje. Y aquí, solo leyendo esto, es cuando mucha gente adventista ha creído que ella hacía referencia a que ella era el tercer Elías. Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que ella viene a hacer una comparativa. Si esto es lo que debía hacer el tercer Elías, ella no iba a hacer otra cosa que lo mismo, dar el mensaje como tocaba. Y eso lo han interpretado diciendo, pues ella se refiere a sí misma como el tercer Elías. Pues no, señores, porque una vez más habla en futuro. Pero ya veis lo que le dicen a este tercer Elías, ¿eh? Ahora he recogido algo que Fanny mostró en una de sus matutinas hablando sobre el tercer Elías. Está extraído de Testimonio para los Ministros, página 475, otro libro de Ellen White, y dice, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, o sea, la segunda venida. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, o sea, en un futuro, y cuando aparezca los hombres podrán decir, eres demasiado, allí fijaos que se había traducido como celoso, aquí dice serio. Entre paréntesis, todo lo que engloba esa palabra que aparece en el inglés, sincero, entusiasta, insistente, ferviente, serio, vehemente, franco, fervoroso, diligente. No interpretas las Escrituras de la manera adecuada. Deja que te diga cómo enseñar tu mensaje. Bueno, pues ya veis unas cuantas palabras que le adjudican y en un sentido no muy agradable, precisamente, ¿eh? No para bien. Pero ahora la carta continúa así, y así, y así. Ya veis que es extensa, ¿eh? Pero ahora fijaos, vamos a la carta siguiente que aparece en el mismo libro, respondiendo a una nueva luz, se titula Observaciones en la Escuela de la Biblia, Battle Creek, Michigan, 3 de febrero de 1890. 3 de febrero de 1890. Vamos a ver de cuándo era la otra. Vamos a retroceder. 18 de febrero de 1890. Está puesta al revés, ¿eh? ¿Por qué? Yo no lo sé por qué. Pero vamos a ver qué nos dice esta carta, porque ahora os digo que no entiendo cómo esto no se ha examinado más profundamente. Está en el mismo contexto, ¿eh? Lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Me voy a saltar todo esto porque es extensa y me voy a centrar en esta parte. Ella escribe, cuando yo tenía la mano de mi moribundo esposo en la mía, yo sabía que Dios estaba obrando. Cuando yo estaba sentada al lado de su cama, y él estaba con toda esa fiebre, estaba allí como una clara cadena de luz presentando delante de mí. Los obreros son enterrados, pero la obra aún continúa. Yo tengo obreros que harán su trabajo. No temáis, no se desanimen, esto va hacia adelante. Ya sabéis que James White, el marido de Ellen White, hizo una labor que no sé cuántos hombres hubiese sido necesario para hacerla, ¿eh? Y la hacía con toda su potencia por el poder de Dios. Pero él iba a descansar como otros también lo hicieron, porque iban a morir. Y así fue. Y Dios le dijo, esto va a seguir hacia adelante igualmente. Pero atención ahora al párrafo en azul. Fue ahí donde entendí que yo tenía que tomar la obra y que una carga mayor que yo siempre salió adelante. Fue allí que le prometí al Señor que yo permanecería en el puesto del deber y yo lo he tratado de hacer. Yo la hago, tanto como sea posible, la obra que Dios me ha dado para hacer, con el entendimiento que Dios va a traer a un elemento en esta obra que aún no lo tenemos. Y esta carta es anterior a cuando hace la cita del tercer Elías. Ella sabía que después de ella se levantaría otro, un elemento en esta obra que aún no estaba con ellos. Aún no lo tenemos en su tiempo. Y sigue diciendo, nuestros jóvenes observan a los de mayor edad.
que aún permanecen como postes y no se moverán para aceptar ninguna luz nueva que pueda ser traída. Ellos se van a reír y van a ridiculizar lo que estos hombres dicen y lo que hacen, como si no tuviera ninguna consecuencia. ¿Quién lleva la carga de esa risa y de esa contienda?, les pregunto. ¿Quién la lleva? Son los mismos que se han interpuesto entre la luz que Dios ha enviado, para que no llegue al pueblo el cual debiera tenerla. Yo sé de lo que estoy hablando. Estas cosas no me han sido reveladas durante los últimos 40 años y continúo en ignorancia con respecto a ellas. Ella sabía que habría un tercer Elías, lo decía la palabra de Dios en Malaquías, ella lo sabía, a ella se le muestra que habría un tercer Elías, que aún no estaba con ellos, pero no se le da detalles, dice, durante los últimos 40 años y continúa en ignorancia con respecto a ellas. Por tanto, Dios no le reveló absolutamente todo de la función del tercer Elías, aunque ya dijo cosas sumamente importantes. ¿Y esto en la Iglesia Adventista lo habéis oído alguna vez en vuestra vida? Yo personalmente nunca, hasta que leí esto. Ellen White sabía que eso iba a acontecer. Y no le fue revelado con más detalles. Bueno, pues yo no sé qué os parece esto, ¿sabéis? Cuando leí esto me faltó tiempo para mostrárselo a Fanny. Qué importante leer las cosas en su orden, porque ya veis, una carta puesta detrás de otra, pero si no has pillado primero lo que te está diciendo del tercer Elías, no captas que esto está yendo del mismo tema. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Dios no lo reveló absolutamente todo a Ellen White. Es lógico, ¿verdad? Ella misma dice que hay cosas que no terminaba de comprender en profecía aún, que no se le mostró. Pues mira por dónde, mira por dónde. Ella sabía que esto iba a acontecer. La carta va siguiendo, son extensas, ya veis, pero vale la pena tener estos libros. De hecho, yo termino aquí el culto de hoy. Y además se refiere a un varón. Sí, sí, es un varón, es un varón. Sí, sí, sí. No era Victoria, ¿eh? Si no, tendría un problema. Yo, por mi parte, finalizo el culto hoy aquí. Vamos a profundizar aún más en la finalización, a su vez, de ese capítulo, donde aún muestra cosas muy interesantes el apóstol Pablo. Pero creo que valía la pena saber cosas que no han sido mostradas al pueblo de Dios nunca, que han pasado tan desapercibidas y que son tan necesarias para confirmar al pueblo de Dios del tiempo final. Sí, el tercer Elías va a marchar, no estará hasta el fin. Pero van a quedar otros que van a terminar esa obra. Pues solo podemos pedir que Dios bendiga a su pueblo y lo cuide, porque van a ser los peores momentos de la tribulación para el pueblo de Dios. Y tendrán que pasarlos sabiendo lo que han aprendido y llegando hasta el fin. Y pensad que será el peor de los momentos. Satanás aparecerá haciéndose pasar por Cristo. ¿Estamos preparados para todo eso? Que Dios nos ayude y que toda la gloria sea siempre para Él. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro, solo podemos que agradecerte todo el contenido de tu palabra, lo que está en la Biblia y lo que inspiraste a Ellen White. Gracias, Señor, porque estos escritos son nuestra guía hasta el fin. Cuida, Señor, de que todos permanezcamos firmes, de que todos duremos lo que duremos en esta tierra, vivamos hasta ese último momento para dar el mensaje. Y que cuando caigan las plagas y solo queden esos 144.000, que muchos de los que están aquí puedan serlo, que muchos de los que están oyendo esto puedan serlo. Y que todos unidos después, cuando tú vengas a buscarnos, podamos estar juntos, reunidos por siempre más, eternamente. Ayúdanos a no perdernos por nada, a no apartarnos nunca del camino,
a ser conscientes de la función que tú quieres que desempeñemos todos, individualmente y colectivamente, y que el diablo no pueda destruir a tu pueblo nunca, Señor. Únenos como nunca, porque es lo que más necesitamos, unidos en el mismo sentir, dando el mismo mensaje, el del cuarto ángel, entero, no a medias, entero, Señor. Danos la valentía. Terminemos como terminemos cada uno de nosotros, danos la valentía y ayúdanos a estar firmes y adelante. Perdona todos nuestros pecados, individualmente y como pueblo, y ayúdanos a sacar de nosotros todo lo malo para poder estar en pie cuando tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. Los anuncios para este sábado son los niños, no sé si, creo que es a las 3 o 4 de la tarde, no lo recuerdo bien, y los jóvenes a las 6 de la tarde. Y mañana, lo de los adolescentes, siempre a la misma hora, a las 9 de la noche. Que puedan pasar un feliz resto de sábado.